Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos nuevamente, porque tiene un nuevo libro, con Richard Sandoval. Me robé una pequeña biografía para hacer una introducción más, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Más de lugar serio. Ya se rieron, menos mal que era serio. Richard Sandoval Núñez, periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile, ha sido finalista y seleccionado en el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en las ediciones 2015, 2016 y 2017. Conductor en Radio Nuevo Mundo y Sube la Radio. Ha publicado los libros Colo Colo ya no es de Chile, junto a Dante Faúndez, Soy Periférico, Tanto duele Chile. Me gustaba Tanto duele Chile. Ya no lo encuentro aún, ¿no? Está en España nomás. Voy a ir a la Madre Patria a saludar a Leticia, me traigo uno. La sonrisa de Gladys, Amor te sigo buscando, de una tristeza infinita a pesar del himno. Y, por supuesto, Los ojos del gato, La maravillosa vida de Eduardo Alquinta, su novísimo libro, sacadito recién del paquete. Richard, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar nuevamente aquí en Espacio Forestal. En la casa de todos. No más de todas las cosas que los clichés. ¿Usted quiere hacerlo? Yo les dije que era hacerlo. Oye, estuve leyendo el libro. Sí, porque yo sí leo los libros, no como los que hacen referencias a ellos en otros medios. No vamos a dar los nombres tampoco. Y me resultó genial cómo hiciste algo que yo pensé que no ibas a lograr. Porque uno tiene como en el cerebro que los jaivas son una masa inorgánica, juntas, que no los separáis nunca. Y lograste separar al gato del resto. ¡Pega ahí! Sí, harto trabajo, mucha investigación, cerca de 40 fuentes entrevistadas y, bueno, en algunos episodios hay muchísimas voces que logran reconstruir al personaje, como por ejemplo en la etapa universitaria, que para mí es de las fases más fascinantes de la vida del gato. Entrevisté casi a 10 compañeros de curso para poder armar el relato en torno a este gato estudiante y medio militante, lo vamos a decir así, sí. Y también pololo, porque allí se desarrolla esta primera gran historia de amor del gato con la gata, que era una historia súper inédita y que es muy bella también, y trágica. Y trágica. Oye, la tragedia lo persiguió varias veces, pero no lo pilló nunca. Bueno, salvo al final, pero eso ya no cuenta, porque cuando estamos en la última estamos nomás. Sí. Pero sí hubo harta cosa rara que pasó por ahí. No, a pesar de lo feliz que él era y su timidez, que no hay que obviarla por ningún motivo, hubo harta tragedia. Harta tragedia, pero el gato yo creo que tenía como una estrellita, como esos personajes que siempre sacan adelante sus ideas, sus proyectos. Él estaba destinado, yo creo, a desarrollarse con este aura mágico. Por eso me pareció interesante lo que decías al comienzo sobre comparándolo con otros libros como Amor te sigo buscando, que es un libro muy lindo pero muy triste. Este libro yo encuentro que es muy feliz. A mí me hizo muy feliz recorrer la vida del gato, conocerlo a él y también descubrir sus entornos. O sea, es un libro que yo termino dedicando en cierto momento también a Mónica Monsalve, que es un personaje protagónico de la historia, la tercera esposa del gato y el gran amor de su vida, podríamos decir. Y ella es una persona tan feliz, con una energía tan linda, y yo creo que esa energía está bien impregnada en el libro. Es un libro que a mí por lo menos me deja con una sensación súper bonita. Sí, a mí también me gustó mucho, primero, tu trabajo para conseguir estos capítulos tan bien cortados. ¿Con quién trabajaste en la edición? Me gustó mucho cómo quedó. Con Melanie George y Aldo Perán. Con el Aldo. Sí. Sí, porque me gustó cómo quedaron los capítulos, como que uno quedaba con ahito. Terminó el capítulo, voy a leer. Además, algo que yo siempre trato de hacer en estos libros
tan biográficos que a veces uno piensa que se tiene que apegar tan estrictamente a la vida de los sujetos. A mí me gusta mucho desordenarlo y lo que busco que ocurra con el lector, que es el sorprenderse con momentos que yo voy entregando, quiero que eso también me pase a mí. Entonces yo creo que por ahí van mis intuiciones también al momento de elegir con qué parto, después cómo le doy protagonismo a un personaje desconocido, como ocurre con el mismo personaje de la gata, y ese ir saltando entre momentos, no en una línea de tiempo estricta, yo creo que hace que también sea entretenido el descubrimiento del gato. De repente te encuentras que un mismo momento está narrado por más de una voz y es otro momento, porque todos tenemos visiones totalmente distintas de la misma situación. Sí, eso yo creo que puede ser interesante cuando nos encontramos con la vida en Argentina, que es otro momento muy relevante en la vida del gato y de los jaivas, y cómo ellos también lo viven desde diversas experiencias. Es muy importante la voz que aparece de un personaje que se llama Rubén, que era uno de estos actores del grupo de teatro de la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y él tiene una mirada muy única y distinta porque es quien ve llegar al gato y a los jaivas cuando vienen desde Chile y los ve muy desamparados y muy pobres. O sea, él tiene una imagen muy vívida de incluso ver a los niños con complicaciones, mal alimentados, y a los propios jaivas como bien pobres, casi vagando por Argentina. Y por otro lado, hay otras voces como la del mismo Eduardo Parra, quien es un personaje que yo destaco mucho, porque poco se conoce de él también. Incluso hay gente que uno le dice, ¿te acordás de Eduardo Parra de los jaivas? Y como que pasaba más piola, no era como Gabriel o el mismo Claudio, que hasta el día de hoy en el piano sigue siendo un personaje muy vistoso. Eduardo era un personaje más desde atrás, y él, claro, cuenta toda la experiencia en Zárate y desde su lugar también, lo que fue el trágico momento en que a él lo detienen en esa ciudad cuando llega la dictadura en Argentina, y que eso se convierte también en un móvil creativo tanto para él como para el gato. Hay dos canciones que se cruzan que son maravillosas también y que el libro cuenta detalles de cómo se hicieron. Si bien tú haces el libro para que uno se sorprenda, y en general uno se sorprende porque siempre los que queremos saber terminamos no sabiendo nada, pero tú al hacer la historia era porque el personaje ya te interesaba, por lo tanto tú tenías muchos antecedentes. ¿Qué fue lo que realmente te sorprendió que descubriste durante las conversaciones con todas estas personas para hacer el retrato vívido de Don? Bueno, primero me sorprendió infinitamente la historia con el papá, cómo el gato pertenece a una generación también de muchachos, de adultos, que son fruto del propio proceso histórico del país. O sea, si uno revisa la historia del papá del gato, don Carlos Alquinta, es un hombre que a los 7 años trabajaba ya en las calicheras del norte, y desde allí va formándose incluso ideológicamente, se convierte en un comunista que fue testigo de los discursos de Luis Emilio Recabarren cuando andaba repartiendo su periódico, y con el paso del tiempo, en base a puro esfuerzo, sin nunca haber pisado una universidad, llegó a ser empleado, contratado por los ingleses, y así fue ascendiendo hasta llegar a ser empleado del agua potable a nivel público en el país, y esto permitió que el gato llegase a estudiar en la universidad, algo que era un lujo en la época de los 50, en los años 60. Yo ahí conversaba con algunos sociólogos como Ernesto Tone, quien es de la ciudad de Valparaíso, y él contaba que ir a la universidad era un milagro, no solo porque tenías que tener la base familiar para que te mandaran a la universidad,
que era gratuita, pero eso al final no importaba, porque lo que realmente importaba era que tu familia tuviera la plata suficiente para mantenerte. ¿Por qué no estás trabajando y en lugar de estar trabajando estás estudiando en la universidad? Entonces a mí me impactó darme cuenta que el gato llegó a esa posición por el circuito que tuvo su familia. Porque, claro, uno siempre tiene la idea incluso de que los parros tenían una posición más acomodada, pero el gato no es de esa misma posición acomodada. Entonces descubrir ese milagro que llevó al gato a lugares que permitieron su creatividad fue bien sorprendente. Y él nunca dejó de amar el norte. Nunca dejó de amar el norte, y yo creo que lo que el gato nunca dejó de amar era el silencio. Una relación muy íntima con el silencio, lo que es muy contradictorio si se quiere, porque él se hace conocido y hasta el día de hoy la gente lo quiere, y este libro existe por su voz. La gran marca del gato fue su impactante voz. Sin embargo, él siempre prefería el silencio cuando estaba abajo de un escenario. Sus hijos me contaban, Moisés, que él podía viajar 2 horas con su papá en auto en Francia y ninguno se dirigía ni una sola palabra y no era incómodo para nadie. O la propia Aurora me contaba que ella era la única que le podía sacar una conversación extendida a su papá, pero para ello ella tenía que hacerle 10.000 preguntas para que él no cayera en el ensimismamiento. Entonces es un personaje que en ese sentido es súper paradójico, y en el norte él encontraba ese silencio, particularmente en una ciudad, en un pueblo que se llama Salamanca, donde yo tuve la oportunidad de viajar, que también me impactó tremendamente el llegar a ese pueblo que no conocía, atravesando los valles transversales de la región de Coquimbo, y llegar a un lugar que está únicamente rodeado de cerros gigantes, de un río y de las leyendas de las brujas. Y es una leyenda, es mi mamá de ella. Y ahí el gato era feliz, era su lugar, su paraíso en la tierra era Salamanca. Precioso lugar en todo caso. Sí, a mí me produjo muchas cosas como poéticas estar en ese sitio. Y era el lugar donde el gato iba a ir después de su paso por la herradura en Coquimbo, donde él estaba de vacaciones cuando muere. El destino próximo era ir a Salamanca a mostrarle a su familia, que es la familia de su mamá, a su nieto, al hijo mayor de Aurora, que era una guaguita cuando el gato murió. Sí, eso lo narras muy bien en el libro. Oye, ¿cómo ha sido el recibimiento de parte? Bueno, conversaste con ellos, pero no vieron el producto final hasta cuando estuvo obviamente terminado. Sí, no he conversado con ellos después del producto terminado. Con los Jaivas, te refieres. Sí, claro, con las personas que entrevistaste, básicamente. Con Mónica, con toda la familia del gato, ha sido una experiencia muy linda. De hecho, si quieres, te leo aquí lo que me escribió Mónica, que fue muy bonito, porque yo establecí con ella una relación muy cercana. Yo la entrevisté por primera vez por Zoom, porque la Mónica vive entre Francia y Chile. Vive el verano chileno acá y el verano francés allá. O sea, ella no pasa por invierno. Esa es su forma de vida. Por eso de vida. Y acá en Chile vive en el Cajón del Maipo, en una casa que también es maravillosa, que está llena de cosas del gato, pero así increíbles, secretos, cartas, fotos. Y bueno, la Mónica leyó el libro gracias a que se lo llevó Piola Poblete, que aparece como un personaje en el libro. Él era el manager de los Jaivas hasta por ahí, por el año 85 más o menos. Y era uno más de los Jaivas y de esta gigante familia que vivió en comunidad tanto en Argentina como en Francia. Y ahí ella me contaba que Piola me trajo el libro, y él me dijo que cuando llegó a la parte del viaje al norte, en el autito,
ese Kia Pop celeste, esos eran los lujos del gato. Paró de leer porque sentía y sabía lo que venía, la muerte. Y la Mónica continúa diciendo, anoche llegué ahí y me acordé que cuando me pasa eso, leyendo, confío en que el escritor me va a meter de cabeza en los sentimientos que viene trabajando y de la misma manera me va a sacar, que si paro antes no salgo, así que seguí viviendo la pena con confianza de que daría la posibilidad de salir con una nostalgia soportable. Y así fue. Gracias, Richard, por este viaje al pasado con todo lo vivido y soñado. Logré salir con nostalgia, pero soportable. Ese es el mensaje que me mandó la Mónica hace algunas semanas cuando terminó de leer el libro. Y me parece muy lindo el concepto, como nostalgia soportable. Bueno, porque ella es protagonista de este dolor, pero para mí todos estos dolores que tiene esta historia, a mí personalmente nunca me dejan con una idea lúgubre. Para mí toda la historia del gato está marcada por sueños, por propuestas, por objetivos. Creo que es una vida con mucha energía y yo creo que eso es un aporte muy grande, sobre todo en estos momentos de Chile en que la energía es muy negativa. ¿No crees? Sí, absolutamente. Sí, y concuerdo absolutamente con ella, que obviamente no puedo sentir lo mismo porque obvio, pero sí, también pensé que nos iba a tener para abajo en ese momento y no, sale muy bien, está muy bien retratado el capítulo para que uno diga, sí. Puta, qué lindo. De hecho fue un tema para mí y me sorprendí a mí mismo de no haberle sacado más jugo a la muerte del gato, porque parte del impulso inicial de investigar al gato fue su muerte. A mí me apasionan mucho las muertes. Me alimento mucho de la serie Requiem de Chile, que es donde se hace todo el capítulo sobre el gato de Gabriel Parra, que es una cosa impactante ver ahí a la gente muy humilde, machi, gente mapuche, gente del pueblo, obreros con polera diciendo gracias por todo, gato. No sé, una cosa hasta agobiante de lo gigante que es. Y creo que la propia escritura me llevó a ser súper, no sé si escueto, pero a manejar con mucho cuidado esos momentos de la muerte para que no se comiera el libro. Entonces, le dedico, ¿no es cierto?, el espacio que se debe a lo hasta espectacular que tiene la muerte del gato y su funeral, pero luego lo conduzco hacia el final, hacia la presencia del gato en lo actual a través de su familia, a través de incluso, como dice el pájaro Canzani, en lo que se convirtió el gato con los años, que él dice es nuestro Jimi Hendrix. Entonces, o lo que después cuenta la Mónica respecto a lo que sigue soñando con el gato, cómo el gato aparece en los sueños. Y yo creo que eso también es muy interesante, cómo el libro muestra a un gato que sigue estando con nosotros. Oye, yo me acuerdo, la gracia de tener estos años que uno puede haber visto cosas que para otros son solo, hay que googlearlas. Fue espectacular, fue un espectáculo todos esos días que estuvimos. O sea, imagínate que los Jaivas, la banda más importante de Chile, muere su voz, su rostro principal quizás, y ellos tocan ahí, con él, con su féretro, tocan Suban a ser conmigo hermano, en plena estación Mapocho. O sea, es en sí mismo un espectáculo, es impactante. Claro, si uno no lo verbaliza, tal vez no lo alcanza a dimensionar, porque solamente verlo o que te lo cuenten es raro. Fue una cosa fue de las cosas más apoteósicas que yo recuerdo de los entierros monumentales, tal vez por una cuestión más también personal, el de André Yarlán, se me viene a la mente, pero así como que uno tenga la piel de gallina 3 o 4 horas,
sería, esos dos serían, para mí. Sí. Y otra cosa que también a mí me sorprende es darse cuenta lo joven que muere alguna gente. Porque uno, bueno, ahora que en estos tiempos la gente vive mucho más, 70 años es joven ahora. Claro. Imagínate el año 2003, el gato todavía no tenía ni 60, era un cincuentón. Sí. Y muere en esa plenitud de su vida. Eso, yo tengo más años de los que alcanzo a tener el gato. Entonces, es también bien impactante constatar que esas muertes trágicas también puede que eleven de repente al personaje, porque es más trágico cuando las personas mueren en un momento en que aún les queda mucho por dar. El gato le quedaba mucho por dar. Él se imaginaba, le preguntaron en el año 2000 en un programa de televisión cómo se imaginaban 20 años más. Y decía, yo voy a seguir tocando como los viejitos de Buenavista Social Club. O sea, su sueño, su único horizonte en la vida era seguir tocando. Imagínate cuántas canciones más hubieran salido, cuántos clásicos. Y eso no ocurrió porque apareció la tragedia. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! Es el momento de los comentarios, preguntas, para que esto sea más placentero. ¿O no? Sí. ¿No? ¿Sí? Por favor. Hola Richard, veo por tu biografía que tú eres muy joven. ¿Alcanzaste a ver a los Jaivas en vivo? Con el gato no. No, con el gato. Con el gato no. Wow. No, nunca vi a los Jaivas con el gato. No. Era un espectáculo. Lo fui a alcanzar a ver 3 veces. ¿Dónde los viste? El primero en el Caupolicán, al lado. El mejor lugar. No, gente puede pelar el Caupolicán lo que quieran, pero es el mejor lugar. Esté realmente al lado y suena como los dioses. Qué increíble. Y la voz de ese personaje, la voz de ese personaje, oh, terrible, terrible, era como, wow, ¿de dónde saca tanta voz? Era un personaje. Y distintos tipos de voz, eso también es algo que fui aprendiendo con la investigación, cómo él podía hacer una voz para un bolero tradicional, elegante, y después podía hacer un grito que era como un juego así, casi como de vendedor de la feria, como es el Suban a ser conmigo hermano. Y hay otra canción muy distinta que se llama Chile, del disco Revol, en donde él hace una especie de rap. Entonces es una puesta en escena permanente, la voz del gato. Y eso es bien impactante, porque la voz le da también. Él tiene un registro que es único, porque puede llegar muy grave y muy agudo. Entonces es una excepción que coincidan todos esos elementos. El talento, el registro, la creatividad, la inquietud, la investigación, el compromiso ético, político. Son una serie de elementos que se cruzan para que surja alguien como el gato. Que conozca los Parras, lo que le permite hacer música en una banda y luego tener el grupo, porque si no, el gato sin los Jaivas no sería el gato. Entonces, imagínate todo lo que se cruza en la existencia para que un personaje así se desarrolle. Sí, pues también tiene que ver mucho las coincidencias, que si bien todos decimos que no existen, sí existen. hay cosas que se tienen que dar para que pueda ocurrir todo. Y siendo una persona tan joven que efectivamente conoces a los Jaivas original, su formación original, solamente entre comillas por grabaciones y cosas, ¿ves tú este interés por el gato dentro de tu generación y en generaciones más nuevas como tan fuerte? Yo creo que más nuevas no he visto tanto. No he visto así como gente de 19, 20 años como tan metida con el gato. Hasta me ha pasado gente que no lo conoce, así estudiantes de periodismo, ¿de qué es tu libro sobre el gato del Quinta? ¿Y quién es él? Me pasó hace poco. Pero saben quiénes son los Jaivas. Claro, sí saben quiénes son los Jaivas. Pero yo creo que incluso con Gladys Marín me pasó, que fui una vez a un curso de primero de periodismo en la Chile,
y la profe había dado el libro para leerlo porque iba a ir yo y me iban a hacer una especie de entrevista. Y de los 40 alumnos, 2 conocían quién era Gladys Marino. O sea, una locura. No sé si es solo el paso del tiempo o que hay bastante ignorancia en la sociedad chilena de su historia más reciente. Pero eso, no me acuerdo qué era la profundidad Si de tu había pregunta. interés. Sí, eso, sí. Pero en generaciones mayores, muchísimo interés. O sea, el fin de semana estuve en el Puerto de Ideas, en Valparaíso, llegaron 100 personas, yo pensé que no iba a ir nadie, llegaron 100 personas y la mitad era gente de 60, 70, 80 años, y fue muy impresionante. Hay un arraigo muy potente con lo que representa el Gato y los Jaivas. Están en la memoria colectiva, ¿sí? Tal vez estamos un poco disociados con la juventud actual, pero si subimos un poquitito en el estrato etario, inmediatamente surge el recuerdo, primero, o el conocimiento, así, las escuelas con números enseñaban. Sí. Era otra cosa. Yo creo que el tema de la juventud más por un tema de que... voy a meter a un personaje cualquiera. No conocen a Camilo Lara. O sea, no van a conocer a Gata, Claro. no conocen a Camilo Lara. Es Sí. como que están viviéndolo hoy. Es como que en volada se lo toparon en YouTube y viendo como, oh, ¿quién es? Así, y ahí lo conocen o oíste hablar de él. Pero quiero irme... porque también recuerdo, se me vino a la mente el Requiem de Chile que le dedicaron al Gata Alquinta. Porque también vi como en los 2000, vi como... Ah, si está también tú te vas, sos más joven que él, tampoco lo viste. Bajo 35 años. O sea, bueno, pero yo vi todo lo que fue ese espectáculo, que puede ser la muerte, o sea, ese agasajo popular a la figura del gato. ¿A qué le crees que a qué lo atribuyes tú con la investigación? ¿Él era cercano? Estamos hablando del Gato Alquinta, es un rockstar, pero también un rockstar que uno lo veía con los pies bien puestos en la tierra. Sí. Yo creo que ahí se cruzan algunos conceptos, como primero la sencillez, un tipo muy sencillo, como te decía, cero lujo en toda su vida. Algún personaje por allí cuenta que el que es el pájaro Canzani, que integró los Jaivas varios años, que al gato se molestaba cuando iban a una recepción en un hotel y llegaban con unos cócteles así elegantísimos, le cargaba eso. El gato, su auto era un Kia Pop, el auto más barato del mercado, que ni siquiera se lo compró él, sino que era de su suegro. Cuando se fue a comprar su único departamento acá en Chile, después de años y años de trabajo, tenía ahorros y el vendedor lo quiso encarillar, le dijo invierta su plata en el banco y así ganamos todo. Le dijo, lo garabateó, así, CTM, y le dijo que él no iba a entregar su plata para que los bancos hicieran negocios. Es un tipo muy sencillo, muy auténtico, yo usaría esta palabra. Hay algunos que les gusta más la palabra consecuente, pero yo no soy tan amigo de esa palabra. Porque claro, cuando uno habla de Gladys Marín, por ejemplo, la consecuencia. Pero aquí el gato es auténtico, yo creo que esa es la palabra. Un tipo que todo lo que hacía se sentía que era muy genuino. O sea, todas las decisiones que tomaba, o cuando iba a la tele y daba una entrevista, buscaban algo de él y él salía con una cosa nada que ver. También creo que es importante el tema valórico. El gato, le preguntaron por qué seguía haciendo música cuando él volvió a instalarse en Chile, como 2 años antes de su muerte, recién se instaló en Chile. Por eso yo digo que estaba en la plenitud de su vida, porque estaba muy feliz en Chile. Además, él consideraba que había una vida cultural hermosa en Chile, a contrapelo del proceso socioeconómico que nos iba transformando. Y él dijo que hacía música por una responsabilidad social con su pueblo. O sea, yo pongo al gato al lado de figuras como Violeta Parra o Margot Loyola, que salían a investigar para, a partir de lo que encontraban en el pueblo, llegar a un estudio y grabar una canción.
el gato era lo mismo. Por eso cuando él muere, estaba en plena investigación del pueblo mapuche para hacer el disco Araucaria, que incluso tuvo algunas maquetas grabadas que le robaron una semana antes de su muerte. Y eso es lo que la gente reconoce en él, o sea, sabiendo que lo que él cantaba era los Jaivas, como un gran colectivo que hasta el día de hoy está en el lugar que merece estar, en el altar de la cultura chilena, porque es un baluarte, pero el gato se le reconocía como un particular también, como un personaje particular. Y se debe, yo creo, a eso, sencillez, autenticidad y valores, una ética, algo que no sé si todavía existe en ningún nivel. No, ya no está. Lo sacaron junto con Victoria. Ahora sí, vamos cerrando. Si nadie más tiene. Yo quiero entrar, perdón, quiero entrar como al estilo que. A la inquietud artística del gato con los Jaivas. O sea, uno lo ve desde los inicios, donde eran un grupo que hacía jazz, porque eran los Jaivas. Sí. Y después entra como se me viene a la mente Mira Niñita, de ahí se me viene La Conquistada, y de ahí entramos en los 90 con Hijos de la Tierra, que es un pedazo de canción, pero era como el paso obvio, sin perder el estilo que era el clásico Jaivas. Eso. Sí, no, todo eso es maravilloso y yo también le dedico bastante espacio en el libro a los procesos creativos, siempre mostrando los procesos conjuntos, pero también destacando lo que significó cada uno y el gato en particular en diversas obras. O sea, hay muchas canciones que al gato le nacen de la guata, por amor a Mónica, por ejemplo. Es muy linda la historia de Debajo de las Higueras, que es aquí al frente, en el Cerro San Cristóbal, que ellos vivían en una casita, en una parcela, en pleno tiempo duro de la Unidad Popular, cuando había escasez, y ellos se contentaban con sus higueras, con las paltitas, con lo que tenían ahí, y era una vida muy, muy feliz, pese a las circunstancias. Es muy bonito mencionar cómo surge una canción muy desconocida que está en el disco Arrebol, que el gato le escribe a la Aurora, su única hija mujer, porque ella le reclama que nunca le hizo una canción y todas las canciones eran para su mamá. Además, la Aurora estaba venía muy desilusionada desde niña cuando supo que Mira Niñita no era para ella. En el libro yo cuento para quién era Mira Niñita, con nombre, algo que nunca se había escrito en ninguna parte. Y que surge a partir de una experiencia que tiene el gato también con una muchacha, y así hay otros momentos espectaculares como es la creación de La Conquistada, que la letra es un poema de Eduardo Parra, que es un personaje notable también, poeta que, como él me dice, medio en broma, medio en serio, que el 80% de las canciones de los Jaivas son letras de él. Entonces es muy interesante también el libro para, desde obviamente la historia del gato, comprender la creación y también todo el proceso de aventura estilística que implican los Jaivas, que les permite hacer discos muy distintos algunos entre sí, pero siempre hay un sello jaivístico que es ineludible y que es lo que les permite hoy día tener más de 60 años sobre el escenario y seguir tocando. Y uno sabe que hay 2 integrantes originales, pero uno sigue viendo a los Jaivas. Yo creo, a mí me pasa eso. Yo veo a los Jaivas y me sigue pasando el estremecimiento de lo que quieren comunicar las canciones desde su germen. Además que uno escucha una canción y dice, esa canción es de los Jaivas. Son absolutamente reconocibles. ¿Querías comentar algo? Sí, acotar que mi hija tiene 26 años y ama a los Jaivas y conoce al gato. Lo conoce desde hace harto rato. O sea, hay, no sé si es generación, es justo, yo creo. Y saber si dan ganas como que esté y entrevistarlo después de esta conversación.
Me gustaría saber si en alguna parte salió no terminado el libro. ¿Cómo lidiaba con esa timidez para mostrarse en el escenario tan grande? Bueno, el gato nunca perdió el pánico sobre el escenario. Sí. Sí, de hecho, era así tal cual. El gato se desarmaba cuando estaba en un show, en un escenario, y veía que llegaban cámaras. Y él no podía relacionarse con las cámaras. Y eso no lo perdió nunca. Y yo creo que eso lo hace incluso aún más humano y ratifica esta idea que un poco propone el libro del anti-rockstar o el anti-frontman, que uno siempre tiene la idea de que ese personaje es como el que la lleva en el grupo y es como el más canchero, con incluso todas las relaciones públicas. O sea, yo pienso en los bunkers, por ejemplo, eso es Álvaro López, un todopoderoso de la comunicación. O Beto Cuevas, cuando estuvo el gato, no, era todo lo contrario, era un desastre frente a una cámara, y por eso él siempre prefería que fueran otros a dar una entrevista en la tele. Y si ustedes ven una entrevista del gato en televisión, nunca mira a la cámara, siempre está nervioso, tocándose la cara, tocándose el cuerpo. Entonces, eso yo creo que es bien interesante también, como el constatar que es un caballero, un señor de la esquina que se convirtió en un genio. Genio. Gracias. Y la gente, según uno se ve los shows, ahora seguramente se pueden ver por foto. En las entre canciones, los que hablan siempre son Claudio o Mario Mutis. Sí. Él no es el que dice, en la próxima canción está dedicada, no. Como lo hacen normalmente los frontman. Eduardo también hablaba harto de repente. Sí, es muy loco eso. Claro, como que Mario era más canchero. Sí, pues Mario es siempre Hacia el show. el sabrosón, el divertido. Bueno, con la talla, divertido Mario Mutis. ¿Qué nos queda? Nos queda que le ofrezcas a la gente que no vino hoy y que los va a ver en la cámara, ahora en un cortito de 3 minutos, ¿por qué alguien debería leer este libro y no otro de toda la oferta librística que hay por estos lados? Yo creo que es un libro entretenido, un libro alegre, que se conecta mucho con la historia de Chile y con el revalorar parte de nuestra historia cultural. No solamente de la época de los años 60 o 70, porque el libro conversa mucho con lo que fueron esos momentos de renovación, de revolución de la música chilena, sino que también con otro momento que a mí cada vez me está apasionando más para investigar, para descubrir, que es, por ejemplo, la época de los 90. ¿Qué pasa en esa época? ¿Por qué al gato le hizo tan feliz volver a Chile? ¿Por qué decidió volver a Chile y reinstalarse en el país? Y algunas luces que se encuentran como respuesta es que Chile vivía un momento de apogeo, un momento de crecimiento cultural a la par con un reencuentro con su identidad. Y eso pasaba, por ejemplo, en tocatas donde se encontraban los tres con los jaivas, diferentes generaciones, y Yapu, todo esto que vino después, que eran la idea de los encuentros del rock chileno, distintos géneros que van apareciendo desde el pop, incluso proyectos como Lucibel, Psycho, otros lugares musicales como Gondwana. Todo eso el gato lo tenía muy feliz y le daba esperanzas de un Chile que caminaba hacia un lugar. Siempre con una crítica, pero era un lugar muy feliz el Chile de fines de los 90 y de inicio de los 2000 para el gato. Entonces yo creo que el libro es una oportunidad para que también nos volvamos a encontrar con esa reflexión, el preguntarnos qué no hemos visto de estos últimos 20 años o 30 años. Bueno, en 2019 dijimos que los últimos 30 años eran una basura, pero parece que no eran tan así. Algo había allí que permitía tener una cierta esperanza en el pueblo de Chile. Una esperanza que en estos momentos de crisis a todo nivel de repente se nos escapa. Yo creo que este es un libro para volver a tener esperanza en Chile. ¡Wow! Mira cómo cerramos.
Ya lo saben amigos, Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta por Richard Sandoval, un libro entrañable, como decía Richard, es un libro para recordar, pero si no estuvieron ahí, si no lo vieron, si no lo supieron, también es un libro para aprender, porque hay muchos datos que los que creíamos saber no sabíamos y los que estuvimos ahí no lo vimos. Sí, la otra parte lo vimos venir. Eso sí lo vimos venir. Esta es otra cosa. Un libro para regalar, un libro para leer tranquilo, un libro para llegar a la playa, incluso ahora que se viene el verano. Pero sobre todo es un libro para atesorar con momentos de la historia de Chile, porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos, y la historia es personal. Después el que va a escribir la historia, el historiador, va a escribir la genérica, pero cada uno tiene su propia historia. Y la historia del gato es la historia que vivimos muchos en aquella época, que nos pasaron cosas muy parecidas desde distintos ángulos. Así que ya lo saben, lo encuentran por supuesto acá en Queleo Forestal, en Mercedes 76. Si están en regiones o fuera, espacioforestal.cl, con despacho a todo Chile. Y pásenlo bien, suelten una lagrimita, ríanse, porque tiene harto humor, a pesar de que la historia debería haber sido triste y no lo fue. Y no fue precisamente porque perdimos a un hombre y ganamos un mito. Y no es la primera vez que nos pasa, así que nos encantan los mitos humanos. Richard, un placer tenerte acá. Te agradezco del fondo del corazón que nos dediques estos minutos. La gente ha quedado muy feliz, ha participado harto, así que yo creo que estamos bien. Genial, muchas gracias, cuando quieran. Un aplauso para Richard. Nos vemos en un próximo charla de